Saludos cordiales, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un pequeño reforzamiento sobre la clase de el estudio de la civilización maya y retomar un poco sobre las teorías del poblamiento de América. Para poder empezar este reforzamiento, les pido que por favor tengan a mano su libro de texto y el cuaderno de la asignatura, ya que esto nos ayudará a que podamos trabajar de manera eficiente. En el primer punto, este reforzamiento lo copiamos en el aula, pero igual se los voy a reenviar a través de Classroom. Ahí tenemos la civilización maya, que es lo que estamos estudiando, el legado cultural de la civilización maya. Las páginas del libro que vamos a retomar son la página 98 a la 110. Esas páginas las trabajamos durante 2 semanas. Algunos momentos trabajamos con el libro, otros trabajamos con el diccionario y en otros momentos formamos equipos de trabajo. Pero estos temas ya se retomaron y algunas de las actividades ustedes verán que ya están resueltas o son similares a las actividades que trabajamos desde el aula en los grupos de trabajo. Primeramente vamos a hacer una lectura atenta identificando palabras desconocidas. Ya como les dije, el texto ya lo leímos, pero yo retomé algunas palabras que nos pueden ayudar mucho. Algunas de estas palabras ya las trabajamos, pero yo se las pongo aquí porque en la revisión de cuadernos estuve viendo que algunos pues no las tenían y tampoco dominaban un poco el concepto, que es lo que nos interesa, no el significado propio de cada palabra, sino aprender a utilizarlas bajo qué contexto. Si ya las palabras ya las tengo, pues no las copio, no las transcribo como si fuera orientación y solamente copio aquellas que me harían falta. Aquí tenemos estas palabras, tenemos origen, influencia, Mesoamérica, nómadas, utensilios, organización, cochinilla, añil, artesanías, manifestaciones, civilización, politeístas, olmeca, ruinas, arquitectónico, jeroglífico y teocrático. Son algunas de las palabras que hemos trabajado o están en nuestro texto. Si ya la investigué en el diccionario y ya la he utilizado para redactar oraciones, pues no las copio, pero aquellas que me hagan falta, pues sería lo adecuado que las copiáramos. Aquí tenemos, les dejo este mismo formato, se lo voy a dejar en Classroom. Teníamos también una segunda actividad, era ubicar en el espacio geográfico donde se desarrolló la civilización maya. En el libro de texto, en la página 104, aparece puntualmente y también aparecen los países donde actualmente, los nombres de los países actuales en los que se desarrolló la civilización maya y dejó evidencia de su estadía y desarrollo, ¿verdad? Entonces solamente vamos a poner en qué países se ubicó, se desarrolló y luego su importancia en la actualidad. Algunos de ustedes decían, sí, son visitados. Ok, cuando hablamos visitado, estamos hablando del turismo, estamos hablando también que son centros de estudio, son lugares de investigación y todo eso podemos ponerlo. Luego teníamos un tercer punto que decía, observa las ilustraciones del texto. En todo lo que hemos visto, solo vamos a ver las imágenes que aparecen ahí y determina algunos avances y legados cultural que evidencian el desarrollo de la cultura maya. Algunos observamos con nuestro libro de texto, podemos ir viendo la fotografía, vemos muchas cosas hechas de barro, cerámica, también vemos algunos tipos de cultivos, vemos pirámides y vemos un sinnúmero de cosas que podemos evidenciar en la actualidad que nos demuestran el desarrollo que alcanzó la civilización maya. Entonces podríamos hablar nosotros que la civilización maya, en la actividad que nos pide, describe su importancia en nuestros días, es que ha sido muy importante
porque nos dejaron lo que nosotros podemos ver en el libro de texto, que son artesanía, métodos de cultivo, algunos tipos de cultivos. También importante porque nos han dejado evidencia cultural, arquitectónico, la elaboración de pirámides, algunas palabras que utilizamos actualmente también tienen su origen en estas civilizaciones que son precolombinas, ¿verdad? Y han persistido, han durado a través del tiempo, aún a través de las circunstancias que históricamente estamos empezando a estudiar, como el descubrimiento y la colonización. Luego, en el punto número 4, dice: enumere los avances alcanzados por los mayas en el arte y las ciencias. En el arte y en las ciencias. ¿Qué cosas vemos? Esto está en el libro de texto. Puntualmente aparece, hay un párrafo: los avances científicos, avances y legado cultural de los mayas en el arte y la ciencia. Y ahí podemos enumerar lo que son los trabajos con cerámicas. Podemos enumerar también lo que son las pirámides, el tipo de escritura que nos dejaron, algunos tipos de monumentos que hay de ellos, donde representaron algunos animales. Y en la ciencia, la utilización de la medicina natural, la arquitectura y todos los avances que hemos visto también sobre el calendario maya, todo lo que podemos encontrar. Yo les pongo que pongamos 3 de cada uno, pero si ustedes quieren enumerar más, pueden enumerarlas, no hay ningún problema. No hace ningún mal, ¿verdad? Podemos enumerar todo lo que aparece ahí, pero podemos aprender solamente 3 avances en el arte y 3 avances de la civilización maya en la ciencia. Luego tenemos el punto número 6. ¿En qué cultivo destacó la cultura maya y cuál es su importancia en la dieta de la familia en la actualidad? Si vemos en las páginas del libro, aparecen un sinnúmero de cultivos, pero lo más importante fueron en todo lo que era la región mesoamericana. Tenemos el maíz, el cacao y tenemos otras. Entonces podemos enumerar todos esos alimentos que están ahí: frijol. Enumeremos los que están ahí ya puntualmente en el libro de texto que podemos ver ahorita. Enumeremos los que están en el libro. No pongamos cosas que no están. No pongamos allí el arroz, caña de azúcar. No. Pongamos las que están ahí. Algunos de los que están ahí ya en el libro. Tomate. Aparece también el frijol. Y otros más. Y después su importancia en la dieta, pues muchos de eso todavía lo seguimos utilizando, ¿verdad? Evidencia de eso es el maíz y lo ponemos allí, que es parte de la dieta, de nuestra dieta, y que muchos de nuestros alimentos se elaboran a partir de este grano que es el maíz en la actualidad, ¿verdad? Tiene una gran importancia, lo encontramos en casi todas las recetas y en algunas tradiciones religiosa también encontramos que se elaboran alimentos a partir del maíz. Luego teníamos en el punto número 7, explica qué son las teorías del poblamiento de América. Para poder explicar las teorías, pues yo debo de saber qué es una teoría. Y dice que una teoría, aquí les pongo el concepto, son el conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno deducida a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. Entonces, ¿qué es una teoría? Es una idea que yo doy para explicar un hecho, pero estas ideas no solamente las voy a inventar por así nomás. Tienen que tener una explicación, tienen que tener coherencia y si puedo brindar
algún tipo de evidencia científica, utilizando la ciencia, algún tipo de soporte, mucho mejor, ¿verdad? Esa es una teoría. Entonces, ¿qué es la teoría del poblamiento de América? Podríamos decir, son planteamientos, son ideas que tratan de explicar cómo se desarrolló la vida del ser humano y las distintas civilizaciones a lo largo de nuestro continente. Eso podríamos decir, son las teorías, son los planteamientos que se basan a través de la recopilación de datos, de estudios, de evidencia de fósiles que explican el desarrollo y el poblamiento de nuestro continente, podríamos decir así, de una manera un poco más sencilla. Me van a disculpar, retomo la pregunta número 5 que me estoy enterando de que no la desarrollamos. En el libro de texto aparece también hablando un poquito de la forma de gobierno de la cultura maya, la inca y la azteca, pero nosotros estamos estudiando la cultura maya. ¿Cómo era elegido la máxima autoridad en lo que era la civilización maya? El jefe, cómo era elegido y qué autoridad o qué título se le daba. ¿Quién podía llegar a ser cacique? Aquí lo vamos a describir. ¿Qué nombre se le daba? ¿Cómo se le llamaba? ¿Qué poderes se le atribuía? Ahí vamos a encontrar que dice que se le atribuía al cacique. Él era el intermediario entre los dioses y los seres humanos. Era un poder. O sea, él se podía comunicar con los dioses, ofrecer a los dioses sacrificios, hacer peticiones a los dioses. Entonces, eh, y existía también en la pirámide social, estaba bien dividido, había sacerdotes, pero el cacique como tal tenía un papel fundamental. Y aquí lo encontramos, ¿verdad? Lo podemos describir cómo era electo, qué título se le daba, cómo se le reconocía y qué autoridad tenía, ¿verdad? Podemos escribir eso. Eso nada más en el punto número 5 que no me percaté sino hasta ahora de que no habíamos desarrollado esa idea. Vamos a continuar en el orden que teníamos. Corresponde ahora el punto número 8. Vamos a tratar sobre las teorías del poblamiento de América de manera general, ya que el libro de texto solo nos presenta la de Alex Herlica y creo que habla un poco sobre también la teoría australiana y la de Paul River. Pero bien, vamos a hablar sobre la teoría del estrecho de Bering, solo vamos a completar allí, ponemos hace cuánto, según este antropólogo, llegó el ser humano a nuestro continente y hacia dónde se desplazó. Después completamos donde dice australiana, quién es el nombre del que planteó esta teoría y que dice que llegó el ser humano hace 6.000 o 2.000 años antes de Cristo. Esta teoría australiana es la que nosotros retomamos como la teoría de la Polinesia, que hablábamos de que el ser humano era un navegante, ¿verdad? Eso lo podemos poner en las características. Fue hace 6.000 o 2.000 años antes de Cristo que se plantea y dice que el ser humano llegó navegando de alguna isla que están en el Océano Pacífico. Eso podríamos poner sin ningún problema. Después tenemos aquí a un antropólogo, Paul Rivet, cómo se llama su teoría y hace cuánto él plantea que llegó el ser humano a América. Luego tenemos la teoría autóctona, ponemos quién la planteó, de qué trata y hace cuánto o de dónde viene el ser humano, por dónde se estableció. Cosas generales, ¿verdad? Fecha, lugar por donde se llegó el ser humano y hacia dónde se desplazó. Eso sería general. Este cuadrito lo completamos, ahí podemos ver, ahí está la teoría, están en un pequeño mapa. Como les dije, esto se lo voy a compartir igual por Classroom para aquellos que faltaron a clase. Este punto y el punto anterior lo agregué para que podamos tener un poquito más de material de estudio. Bueno, agradezco el tiempo. Sé que muchos estaban esperando la clase. No la pude subir por cuestiones de fuerza mayor, pero aquí está y espero que nos vaya muy bien.
Felicidades para todos y hasta pronto. Feliz Navidad.